Just waiting to be tamed, singing you.
she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of paradise, paradise, paradise. Oh, she dreamed of paradise, paradise, paradise. Oh.
like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dream that died by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own me. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn your magic on, and you should say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. ¿Cómo era? Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a la tercera edición de Lo que no te contaron en la Escuela de Negocios. Con esta iniciativa lo que queríamos hacer era visibilizar todos esos aprendizajes que son determinantes en nuestro día a día profesional. La toma de decisiones, gestionar la incertidumbre. Y en esta tercera edición lo que nos gustaría era entender un poquito más cómo la tecnología y en especial la inteligencia artificial está afectando nuestra vida profesional y quién sabe si también nuestra vida personal. Y para ello tenemos a 4 ponentes que ya tienen una dilatada experiencia y que han aprendido de sus errores, pero también han aprendido de sus éxitos. Pero bueno, más allá de todo esto, antes de empezar, sí que nos gustaría dar las gracias a las personas que nos están viendo en streaming, allá donde estén, y también a todas las personas, a todas las instituciones que sí que han hecho posible esto. El Colegio de Caminos, Canales y Puertos, la Young Water Professional y el Ministerio del Comportamiento. Y ya vamos a dar paso precisamente a la inauguración de esta tercera edición de Lo que no te contaron en la Escuela de Negocios. El primero es Jesús Mateos, que es presidente de la Young Water Professional, que nos va a dedicar unas pequeñas palabras. Cuando quieras. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir y muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo también en streaming. Y bueno, ya es nuestra segunda edición aquí en el Colegio de Caminos y bueno, es un orgullo el poder organizarlo con Javier, Emma y sobre todo también con Ángela, ahí como coordinadora de la Comisión de Jóvenes, haciendo valer nuestro convenio que firmamos ya hace más de un año. Y bueno, ya es el tercer evento que hacemos aquí y muchos más. También quería agradeceros a los ponentes por vuestro tiempo, por estar hoy aquí, por la atención
y por compartir con nosotros todo vuestro conocimiento, experiencia, que seguro nos van a inspirar y vamos a aprender mucho de vosotros y los jóvenes también, desde Young Water Professionals, vamos a ver nuevas visiones más allá del agua, porque seguramente que os preguntaréis ¿qué es Young Water Professionals? Young Water Professionals es una red de jóvenes que nació hace más de 10 años, aquí va a hacer 10 años el próximo año, en España, y lo que hacemos es visibilizar el talento joven y unirlo para que se desarrollen profesionalmente y tengan esa oportunidad de crecer en sus entornos. Para muchos de vosotros, cuando os levantáis y abrís un grifo, sale el agua y es arte de magia o no, pues hay muchos profesionales detrás, y con estos eventos lo que buscamos es el conectar mundos diferentes, sectores diferentes, no solamente centrarnos en el sector del agua, y de ahí pues ir creciendo todos un poquito más. Bueno, me gustaría de nuevo agradeceros a todos el estar aquí y bueno, pues que siga el evento. Hasta luego. Para completar esta inauguración tenemos a Patricia Ojeda, que es directora de Desarrollo de Negocio en Bioama, que también nos va a compartir unas palabras en esta inauguración. Cuando quieras. Bueno, me falta la presentación, no sé si me la ponen. ¿Me la pasan? ¿Yo la paso? Vale. Bueno, como ya ha comentado Emma, uy, tiene poca batería esto, ¿eh? Bueno, como ya ha comentado Emma, soy directora de Desarrollo de Negocio y además ingeniera ambiental y embajadora del Club Financiero Rajim. Con todo ello, quiero abordar el tema de cuando tienes una idea realmente. ¿Ya? Vale. Gracias. Cuando tengas una idea realmente, por el tema este de lo que no te contaron en la Escuela de Negocios, hazla, ¿no? Nosotros hemos creado, junto a Jesús Mateos, una startup de biotecnología al servicio de la naturaleza llamada Bioama, como podéis ver aquí. El mercado es muy cambiante y las energías renovables ajustadas a la Agenda 2030 están muy en auge. Por tanto, decidimos, ante tanta competición, ¿qué idear? Pues algo que estuviera dentro de nuestro campo de negocio, pero que no estuviese muy vigente ahora mismo en España. Debido a las normativas europeas, como hemos visto, Agenda 2030, decidimos que podríamos ajustar a futuros negocios, nosotros haríamos que estos negocios pudiesen desarrollarse. ¿Cómo lo hacemos? Preparando el territorio, y la solución es bioremediación de suelos. Más de 400 millones de toneladas de residuos. Es lo que se genera en un año más o menos en el planeta, ¿no? Como podemos ver. 250 euros por tonelada, etc. Bueno, hicimos nuestros números y decidimos que todo esto podíamos fomentarlo con la economía circular y convertirlo en un negocio. Del papelote a la biodiversidad. Vale, el papelote realmente es una combinación de residuos de plásticos que mediante una transformación, como podemos ver aquí, obtenemos plásticos limpios y también ayudamos a limpiar, digamos, ese terreno y a dejarlo preparado para futuros proyectos. Aquí podemos ver, bueno, fitorremediación, lombricultura, estos son algunos de los procesos, ¿no?, que se hacen. Electrólisis, electrocoagulación, bueno, mediante todos estos procesos podemos obtener esto que hemos dicho, estos terrenos limpios y esta base sostenible para poder realizar todos los proyectos. Bueno, aquí podemos ver lo que sería un poquito un proceso de fábrica piloto, ¿vale? Las plantas de limpieza, como mediante el proceso obtenemos el plástico limpio y los lodos. Todo esto es una gran ventaja para, por ejemplo, negocios en gasolineras, petroleras, para esa limpieza de lodos y, sobre todo, para el aprovechamiento de residuos
convertirlos en algo que nosotros después podamos reutilizar. Como ya hemos dicho, lo más importante ahora mismo es fomentar esa economía circular. Bueno, aquí también podemos ver otros de los ejemplos, algunos socios del proyecto. Esto sería una hoja de ruta piloto que hicimos. Es decir, en 2 meses nosotros podemos tener la fábrica piloto montada y estar ya funcionando. Algunos de los servicios, aliados que ahora mismo tenemos, con los que estamos haciendo sobre todo prospección. Y bueno, eso sería todo realmente. Lo que queríamos un poco que vieseis, esto es un proyecto que está en Target, ¿no? Pero que está muy en auge todo el tema del cambio climático, de los procesos ambientales, el ajuste de la Agenda 2030, y queríamos idear realmente una solución a todo este tipo de problemas, porque realmente pues, el campo que nosotros expandimos es bastante amplio. Ya no es solo una limpieza de plásticos, como vamos a limpiar una playa, no. Realmente lo que hacemos es preparar el terreno para futuros proyectos. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que cada uno de los integrantes que estamos en el proyecto se dedica a una cosa diferente. Tenemos gente de marketing, yo estoy más especializada en energías renovables, ingenieros, bueno, de todo. Que si tienes una idea, que la hagas, sea tu campo o no. Así que con eso finaliza nuestra presentación y espero que os haya gustado nuestra pequeña startup que está en proceso, pero que ya tendréis noticias el año que viene porque viene pisando muy fuerte. Un aplauso. Bueno, y tras la inauguración entramos de lleno en el contenido de esta jornada, donde nuestros 4 ponentes tendrán 10 minutos para contar sus experiencias y sus aprendizajes de vida. Yo creo que esto promete y después, lo mejor de todo, es que tendremos una mesa redonda donde podremos debatir sobre la inteligencia artificial, sobre los retos que tenemos por delante con ellos, sobre la tecnología y, sobre todo, os animamos a que vosotros también formuléis las primeras preguntas. Eso sí, arrancamos con Justo Hidalgo, que es nuestro primer ponente. Él es ingeniero, doctor en informática en el área de ciencia de datos, es Chief Artificial Intelligence Officer en Digital, una asociación española para la economía digital con más de 500 empresas asociadas, donde centra su labor, y por eso está aquí, en las cuestiones de ética y regulación de la inteligencia artificial. Ha sido Global Head Product en Universia, socio fundador de empresas como Quantified Reading, empresa de analítica del comportamiento lector, o 24 Symbols, un servicio de lectura digital por suscripción. Y además, todavía le ha dado tiempo a escribir 4 libros. Idea, producto, negocio, todo cuenta en la mente del usuario y Patterns of Emergence, de reciente publicación, cuando quieras. Muchas gracias. Un aplauso, señores. Muchas gracias. ¿Se me oye bien, verdad? Perfecto. Vale, pues yo quería en estos 10 minutos contaros, como siguiendo un poco el nombre, ¿no? Lo que no te contaron en la Escuela de Negocios. Yo no fui a Escuela de Negocios, no tuve la suerte, pero en la carrera, el doctorado, esas cosas, mi visión de la tecnología y la inteligencia artificial, además desde el punto de vista de yo me autodenomino un aprendiz lento. O sea, soy una persona, o sea, la definición es, tardo mucho en darme cuenta de cosas que luego son muy obvias, ¿vale? Y lo admito. Entonces, os cuento un poco por dónde ha ido esto, ¿no? Cuando empecé a trabajar, hace ya muchos años, además, de hecho, terminé la carrera en un momento en que fue la primera vez que me hablaron de inteligencia artificial, en un momento en que entrábamos de lleno en uno de los inviernos de la IA que habréis escuchado. O sea, que nadie se planteaba trabajar en inteligencia artificial ya por el 96. Entonces, yo vengo de esa forma de trabajar que era, a mí háblame de las partes de tecnología. Yo era un ingeniero de informática, entonces para mí la ética muy bien si compila. Si venís del mundo técnico sabéis a lo que me refiero. Para mí era todo pragmatismo, o sea, los sistemas que estén en pie, los datos que estén listos, las métricas que vayan saliendo y que funcione, ¿no? De hecho, mi primer libro, entre comillas, aunque no cuenta dentro de eso, que fue mi tesis doctoral, es tecnología pura, algoritmos, matemática y optimización de procesos, y ya está. O sea, no había espacio para filosofar, ¿no? Si funcionaba, estaba bien y ya está, y punto, ¿no? Luego ya cuando... yo me saqué el doctorado mientras trabajaba en empresa, ¿no? Y perdón que esto se mueve mucho, espero que se me oiga bien. Entonces, mientras trabajaba en la primera empresa en la que trabajé, de Nodo, empresa que guardo un gratísimo recuerdo, que ahora es una empresa enorme que está en el Silicon Valley y demás, pero empezó siendo una empresa coruñesa.
yo trabajaba mucho en producto puro, ¿no? Y yo era un producto, era un middleware, que lo que servía era para que las empresas hicieran cosas relacionadas con los datos. Yo en ese momento, si me preguntabais, yo diría, oye, lo que damos es un arma, pero luego es cosa del cliente que decida lo que hace con ese arma. Es un arma que accede a datos, que es capaz de navegar a través de datos web, una maravilla tecnológica, luego ya que el cliente haga lo que tiene que hacer. Y yo en ese momento reconozco que estaba muy tranquilo con esa definición. Cuando ya monto en mi primera startup, 24 símbolos, que es para que nos entendamos, un Netflix de los libros electrónicos, se entiende yo creo que mejor así, es cuando me doy cuenta de que la tecnología es un medio, ¿no? Nosotros en ese momento nos damos cuenta de que lo que hacemos son 24 símbolos, no es crear una plataforma, es dar de leer, que es una frase que tomo prestado una compañera de aquella época, Sonia, que le gustaba mucho decirlo así. Nosotros damos de leer a las personas. Entonces ahí me doy cuenta de que la importancia de los datos no tiene que ver solo como una base, ¿no?, del uso que se hacen de esos datos, ¿no?, sino tiene un valor contable. Y como valor contable, y no hablo de la contabilidad económica, es qué haces con esos datos, ¿no? Y me doy cuenta, en ese momento empiezo a pensar que esa metáfora que se ha dicho siempre, que el dato es el nuevo petróleo y demás, realmente es mucho más profunda de lo que parece, porque ahora estamos dándonos cuenta de que, al igual que el petróleo, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Entonces, para mí, mi primera revelación es que detrás de los datos hay personas. Y esto es muy obvio, pero recuerdo, soy un aprendiz muy lento, me cuesta darme cuenta de las cosas, ¿no? Así que es mi primera bofetada, podríamos decir, ética, ¿no? Me empiezo a darte cuenta de que, lo que he hecho antes, pues a lo mejor no estaba bien hecho, ¿no? Ahora, luego terminaré diciendo que al final creo que sí, ¿no? Y es un poco para terminar con mi conclusión, ¿no? Después ya monto Quantify Reading, que es mi segunda empresa, donde hacemos análisis del comportamiento lector. Entonces, al hacer un análisis de comportamiento lector, te das cuenta, también me tardé en darme cuenta, pero bueno, hay algunos artículos académicos que hablan que si yo sé lo que vosotros leéis, sé vuestros gustos sexuales, políticos, de todo tipo, ¿vale? Soy capaz de perfilaros de una manera que te das cuenta de que tienes una responsabilidad si yo estoy midiendo lo que alguien lee, ¿no? Y aunque no vale para mucho, porque esa empresa quedó en algo pequeñito, estoy orgulloso de que en esa empresa, allá por 2018-2017, tenemos una página de ética, donde decíamos básicamente con quién no íbamos a trabajar. O sea, si alguien nos llegaba con cierto tipo de proyectos, no íbamos a trabajar con ellos, ¿no? Y nos hicieron caso, no trabajáramos con ellos. Entonces, ahí es donde me di cuenta que eso que pensaba en mis primeros trabajos, de que mi producto es neutro, no. Las tecnologías no son neutrales, no lo son, ¿vale? Y la IA, por supuesto, que ya en Quantify Reading utilizamos modelos y tal, no son neutrales y no pueden serlo. Y ya para ir terminando, pues llegamos al momento donde nos encontramos ahora, que es la IA. La IA está en todas partes, diagnostica, educa, crea, pero también nos manipula, ¿no? O nos puede manipular, no sabemos si lo está haciendo o no, ¿no? Y ahí es donde, en este trabajo donde estoy ahora, que llevo toda la parte de inteligencia artificial y tecnologías responsables desde un punto de vista no solo tecnológico de negocios, sino regulatorio, responsabilidad, etcétera, pues ahí es cuando empiezas a darte cuenta de que las tecnologías, o me di cuenta que las tecnologías son mucho más que eso, ¿no? Tienes que tener en cuenta regulación, ética, moral, y tienes que ponerlo todo en eso. Yo me considero una persona de producto, me doy cuenta que sigo siendo una persona de producto, pero donde el producto tiene muchas más dimensiones de las que había planificado o pensado al principio, ¿no? Y ahí es donde me meto en este último libro, donde hablo incluso de filosofía, ¿no? No me considero filósofo, pero donde muchas de las cosas que están ocurriendo con la inteligencia artificial, podemos hablar luego, ¿no? Patrones emergentes, alineamiento entre lo que hace la IA y lo que queremos que haga la IA, que son dos cosas que pueden ser muy diferentes. Tiene un concepto filosófico en el que me encuentro ya estos años, pues resulta que leyendo más a Aristóteles, a Leibniz, a Henry Lewis o a Stuart Mill, que leyendo los system cars de GPT, que también los leo, pero me dan mucha más visión de por dónde va esto, o por lo menos eso creo, que lo que pensaba antes, ¿no? Me da mucha más claridad. Entonces, ya para terminar, espero que esté en el tiempo. Oye, una recomendación, ¿no? Siempre, oye, joder, pues ¿qué es lo que lo comentaron en la Escuela de Negocios? Pues vuelvo a algo de lo que se viene hablando mucho tiempo, pero que creo que no se repite lo suficiente, que es tenéis que convertiros, hablo a los más jóvenes, pero también a todos, a cualquiera, en profesionales con forma de T. No sé si conocéis este concepto. Este concepto básicamente lo que viene a decir es, sabed mucho de una cosa, y creo que hace falta ser muy bueno en algo muy concreto. Puede ser algo muy tecnológico, puede ser algo humanista, pero sed muy bueno en eso, pero también sed muy amplios de miras, ¿no? Mirad todo lo que esa tecnología, ese sector donde sois expertos, donde todo el mundo os va a preguntar cosas a los 25 años, porque ya lo sabéis prácticamente todo en ese momento, pero mirad a su alrededor, ¿no? Y
Y al final, la conclusión final es que, bueno, pues parece que al final, pues a lo mejor no hice tan mal las cosas, ¿no? Me centré mucho en ser relativamente bueno, lo que pude, en algo, y luego poco a poco fui abriendo miras para darme cuenta de cómo la tecnología tiene una afección mucho mayor en la sociedad, ¿no? Así que con profesionales en forma de T, y bueno, pues que la IA, pues que se trata no solo de que funcione, sino que lo haga de una forma que ayude a la sociedad. Así que eso es lo que he aprendido en estos 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con estas lecciones aprendidas. Nuestro próximo ponente es Juan de Rus, es Managing Partner en Neovantas. Está especializado en banca, seguros, telco y además en los últimos años ha liderado diversos proyectos en España, Europa y Latinoamérica, principalmente relacionados precisamente con esto, con la explotación de los datos conductuales para la mejora de los ingresos, tanto en redes físicas como en canales remotos. Juan está aquí precisamente porque está impulsando iniciativas de la aplicación conjunta entre inteligencia artificial y economía conductual, intentando explorar, y esta es la madre del cordero, cómo los sesgos y las limitaciones en los algoritmos y cómo se pueden diseñar precisamente estas interacciones humano-máquina que consigan generar mayor confianza. Así que también trabaja como profesor asociado de Behavioral Science y Marketing en el Instituto de Empresa, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Barcelona. Cuando quieras, Juan. Muchas gracias. Un aplauso. Voy a ver lo del tiempo, lo de los 10 minutos, a ver si lo cumplimos. Un consultor sin PowerPoint, ¿eh? Esto es una cosa que tenemos que es rara. Vale, ¿me muevo por aquí entonces? Vale, me mandáis moverme por aquí. La idea, como es lo que no te contaron en la escuela de negocios, una de las cosas que quería hacer hoy aquí es que cuando hablamos de inteligencia artificial nos olvidamos, bueno, yo creo que algunas sí que sale en el sílabus de algunas escuelas de negocio, pero nos olvidamos de la parte humana de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso es lo que quería hablar yo aquí, no del concepto de la humanización de la IA, ¿no? Ahora os pondré algunos ejemplos, ¿no? Pero hay muchísimos programas donde nos enseñan a preguntarle cosas a la IA, a hacer los prompts adecuados, dile que se emocione, dile que cuando el cliente esté enfadado te trate de X forma. Y ahora veréis que no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿en qué estamos trabajando, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando también mi rol en todo lo relacionado con la ciencia del comportamiento. Como definición rápida, la ciencia del comportamiento al final lo que nos viene a decir es que los humanos a la hora de tomar decisiones no los tomamos de la manera tradicional que dicen los modelos clásicos, los modelos neoclásicos, sino que utilizamos atajos mentales, ¿no? Y estos atajos mentales nos hacen tener sesgos, desviaciones de la racionalidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos viendo es, oye, ¿realmente a la hora de tomar decisiones la IA las está tomando igual que nosotros? Y luego al final lo decimos, las debería tomar igual que la tomamos los humanos, ¿no? Entonces, una de las cosas que estamos haciendo y que creemos que debería estar en las escuelas de negocios es, primero, cómo incorporar en la IA los procesos cognitivos reales, ¿no? Con los que se toman las decisiones, el sistema 1 automático con el que tomamos el 90% de las decisiones, el sistema 2 más reflexivo en decisiones que son algo más complicadas, es decir, la parte cognitiva. 2, la parte emocional. ¿Queremos que la IA tenga la parte emocional, sí o no? ¿Queremos que se ponga triste? ¿Queremos que se ponga contenta o queremos que emule estar triste, estar contenta, entender al triste, entender al contento? Entonces hay otra parte ahí de la emocional que también es importante. Y una tercera línea que estamos trabajando que son los contextos, la psicología social, que tampoco es muy buena ahí. Es decir, si tú haces algo por mí, se activa en mí el principio de reciprocidad y ese principio de reciprocidad hace que yo quiera hacer algo por ti posteriormente, ¿no? Si hay un evento muy reciente, una noticia sobre terremotos o incendios, yo sobrepondero la necesidad de un seguro como humano, por la heurística de la disponibilidad. Estos contextos sociales no están muy optimizados tampoco a día de hoy en la IA, ¿no? Entonces, hay una línea de trabajo en esta humanización de la IA que es cómo conseguimos incorporar estos aspectos cognitivos, emocionales, de psicología social en los mecanismos de decisión, ¿no? Esto luego podemos entrar en detalle de esta parte, ¿no? Segundo punto que quería comentar, bueno, ¿y esto cómo se hace, ¿no? Entonces, el concepto que os quería trasladar también es el concepto de librerías de Behavioral Economics, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Igual que sabéis que al final a la IA se le incorpora información general, yo soy de banca o de seguros y le enseño un poco cómo funciona el sector financiero, cómo son mis protocolos de actuación, cómo son estos productos, pero no le enseñamos, no tiene una librería de comportamiento.
O sea, no tiene una librería de Behavioral Economics para entender que en seguros esta heurística de disponibilidad es fundamental a la hora de entender las decisiones, o la aversión a la pérdida, o la aversión a la incertidumbre. Entonces, hay una línea que creo que debería estar en las escuelas de negocios, que es no hagamos solo, o no trabajemos solo librerías de conocimiento general, no trabajemos librerías de conocimiento BECO, ¿no? Que esta es la segunda idea que os quería trasladar, ¿no? El cómo esto que os estaba contando realmente se puede hacer y cómo se hace. Y por cierto, incorporar estos temas no es hacer un prompt y decirle aplícame la heurística de disponibilidad cuando vayas a vender el seguro, porque si veis la salida es muy pobre, ¿no? Entonces es con una estructura narrativa correcta, probando 4 o 5 estructuras y viendo cómo está respondiendo a cada una de ellas, ¿no? Esto, insisto, como segunda idea que quería trasladar. Tercer punto que también quería comentar sobre dónde es importante el comportamiento humano en la IA. Siempre nos centramos en entrenar al modelo, y el modelo que sea mejor y que sea más humano, y muchas veces no nos centramos en la adopción de este comportamiento por parte de la gente. Y es otra de las cosas que creo que es fundamental. Los humanos tenemos aversión a los algoritmos. No sé si habéis visto alguno de los estudios que salen, que si dices esto viene de un algoritmo, la adopción está en torno al 30-40%. Si dices esto viene de un algoritmo, pero Juan, lo puedes tocar porque tú eres muy listo, y lo toco un 1%, la adopción del algoritmo sube sustancialmente. Sube 20-30 puntos simplemente por poder tocarlo, ¿no? Entonces, tercera línea que os quería trasladar, oye, humanicemos a la IA, fenomenal, estas librerías nos pueden ayudar, pero acordémonos que luego esto lo usan humanos a día de hoy, luego también podemos hablar de las interacciones agente a agente, y es importante que trabajemos estos procesos de adopción, porque, insisto, tenemos aversión a los algoritmos, hay una cosa que se llama Uncanny Valley, que los bots que parecen humanos nos dan un poquito de grima, y hay muchas veces que no tenemos en cuenta. Ayer, por ejemplo, en el aeropuerto de Lisboa me llamó la atención porque el bot en el que estás pasando la tarjeta de embarque da un miedo, o sea, es raro porque parece medio humana, pero no lo es del todo, y te genera, ¿no? Está demostrado que te genera cierta reactancia, ¿no? Entonces, ese era otro de los puntos que quería comentar. No sé cómo voy, yo no sé si me he comido ya los 10 minutos, ¿eh? Y luego ya por esto, por terminar, simplemente esto que estoy comentando, podéis pensar en casos de uso concretos, ¿no? Y os podría dar, y os doy algunos casos de uso muy claros. Ya hay bots de IA generativa atendiéndonos, ¿no? En aerolínea, en aseguradoras. Cuando tú pierdes una maleta, el bot considera que perder una maleta es un hecho objetivo y que tiene un proceso en información general que es que te compensa. Pero el bot no considera que si la maleta la pierdo en Ciudad de México o en Sao Paulo cuando estoy yendo allí a trabajar, mi situación contextual es completamente distinta si la maleta la he perdido de vuelta aquí en Madrid, ¿no? Entonces, estos bots de IA generativa que están saliendo ya al mercado, vuelvo un poco a lo mismo, deberían tener incorporado este conocimiento conductual para realmente entender que tu situación mental es completamente distinta en Sao Paulo o en Ciudad de México que cuando estás en Madrid, ¿no? Lo mismo con los participantes sintéticos que se empiezan a utilizar en research. Voy a utilizar participantes sintéticos para preguntarle por temas relacionados con el pricing de seguros, ¿no? Que hay ejercicios. Oye, ¿el sintético realmente sabe que cuando yo tengo un anclaje me dices 100 y luego me dices 80, el 80 me parece barato, si me dices 60 y luego el 80 es caro? Pues normalmente la IA estos anclajes no los está entendiendo muy bien. Las opciones intermedias o los decoy effect que se llama, cuando hay una opción intermedia que es muchísimo peor que otra, elijo la segunda, tampoco lo está entendiendo bien, ¿no? Entonces, bueno, hay ya casos de uso en sintéticos, en los bots, donde en las hipersegmentaciones o hiperpersonalizaciones, donde estas librerías BECO ayudan. Y ya para cerrar, ¿no? por cumplir con el tiempo, pensando, y aquí es dejar algunas cosas para reflexión, ¿no? Cuando hablamos de, y esto probablemente justo sabe muchísimo más que yo de este tema y luego se puede comentar, ¿no? Pero ¿qué queremos? ¿Que la IA sea la campeona del mundo de ajedrez, ¿no? Y en un entorno que tiene los movimientos contados a la campeona del mundo? ¿O queremos que la IA sea como mi hija de 6 años? Porque creo que es mucho más difícil que sea como mi hija de 6 años, que conoce el mundo, que es flexible, que se va adaptando y que va perdiendo. La IA no es capaz a día de hoy de ser como mi hija de 6 años. Hay un paper muy reciente que llama la atención, donde unos marines tenían que engañar a la IA, había una cámara grabando, que no identificaran que eran humanos, ¿no? Entonces se ponían una caja en la cabeza, iban andando y la IA era incapaz de decir, esto es un humano. Mi hija de 6 años sí sabe que es una persona disfrazada con una caja en la cabeza, ¿no?
Entonces, creo que hay una línea de reflexión interesante, ¿no? Es decir, oye, estamos haciendo a la IA súper poderosa para que sea top en algunas cosas concretas, o queremos que sea como el humano medio en todo, ¿no? O como la niña o el niño de 5 años, ¿no? Y yo creo que con esto ya termino, luego podemos continuar. Gracias. Nuestra próxima ponente es Alicia Muñoz Lombardía. Voy a contaros todo lo que hace y todo lo que es. Vicesecretaria del Consejo de Santander España y directora de la Asesoría Jurídica del Gobierno, Regulación y Banca Comercial y Privada, así como responsable de la transformación de la Secretaría General. Ha desarrollado toda su carrera en el Banco Santander, en el Grupo Santander y en distintas posiciones directivas en Secretaría General y Cumplimiento. Presidenta de Santander Seguros, consejera de Canal Isabel II, patrona de la Fundación Aranzazi y Senior Fellow del Centro de Gobierno Corporativo de ESADE. Ya nos contarás cuál es tu secreto para tener tanto tiempo para todos estos cargos. Es experta en gobierno corporativo, sostenibilidad y nuevas tecnologías, conferenciante habitual, como la vamos a ver ahora, y es autora de varias publicaciones y artículos. Y además imparte una docencia en máster y programas de posgrado. ¡Adelante! Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo llevo 30 años en el banco, bueno, un poco más de 30 años. Decía antes que tenía mucha experiencia, pero no tengo muchos años, aunque la verdad que lo segundo no es verdad. Los abogados. Los abogados hemos evolucionado mucho en nuestro perfil. Cuando yo entré en el banco, el abogado estaba sentado en su despacho, venía la gente, le preguntaba las cosas. Y poco a poco nos hemos tenido que adaptar, y afortunadamente, porque esta adaptación que nos ha venido quizás impuesta en algunos casos, o quizá nosotros mismos hemos querido evolucionar en nuestro perfil, nos ha permitido ampliar mucho nuestros conocimientos. En el año 2000 yo me hice cargo de la asesoría de tecnología y operaciones del banco, y la verdad que fue un reto bastante relevante porque prácticamente no había legislación. Entonces, no hubo más remedio que ir construyendo ese derecho. Estábamos con la normativa de protección de datos en una fase muy inicial y un montón de normas que nos íbamos a Bruselas a pelear, al Congreso, y todo eso nos hacía que teníamos que estar muy abiertos, la famosa T, o sea, teníamos que ser muy rigurosos y conocer muy bien desde el punto de vista técnico las normas, la regulación y lo que llamamos ahora en las empresas reguladas como Santander, las expectativas del supervisor, que se han convertido casi en una norma. Pero teníamos que ser flexibles y eso a algunas personas, como dicen mis hijos, les estallaba la cabeza, porque ¿cómo es esto que no hay una norma donde puedas acudir? Ese conocimiento está siendo muy útil ahora, porque precisamente con la inteligencia artificial la máquina lo que te devuelve es la respuesta que sale del BOE, pero nosotros tenemos que responder a problemas concretos y en muchos casos tenemos que buscar la solución y luego ver cómo la encajamos dentro del ordenamiento jurídico. Eso la inteligencia artificial hoy en día no lo puede hacer, pese a que Goldman Sachs diga que la mitad de los abogados vamos a desaparecer. Pues como somos muy valientes, desde la Secretaría General de Santander España iniciamos un proyecto de transformación denominado Alquimia. Hemos hecho el primer caso de uso de todo Grupo Santander. No ha sido negocio, no ha sido tecnología, hemos sido nosotros. Y lo digo con orgullo porque muchas veces los abogados se nos ven como gente antigua y poco innovadora. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos revisando todos nuestros procesos. Fue un trabajo tremendo porque tuvimos que analizarlos end-to-end, utilizando metodología Lean. Y a partir de ahí vimos cómo simplificar. La simplificación ha sido probablemente lo más complicado. Decirle a la gente que esto, como lo venías haciendo, ahora tienes que cambiar la metodología, pues es algo muy rupturista que complica a veces la gestión de las cosas. Posteriormente lo que hicimos es automatizar
bueno, priorizar, porque no podíamos abordar los 70 y tantos procesos que nos salieron, y lo que hicimos es priorizar una serie de aquellos que suponían más documentación, más manualidades, más reiteración, y por último hemos introducido la inteligencia artificial. Ha sido un viaje complicado, porque en el mundo jurídico no hay muchas aplicaciones que podamos utilizar y en algunos casos hemos tenido nosotros que entrenar el modelo directamente. Un desafío grande porque los equipos han tenido que simultanear su trabajo con comprobar los resultados de la IA, lo cual ha sido un doble trabajo. Seguimos, porque seguimos explorando nuevos casos de uso, ahora estamos inmersos en la utilización de los agentes para asistir al letrado. No nos atrevemos todavía a que el agente responda directamente la consulta de la oficina. Eso llegará, pero por ahora no nos vemos muy cómodos con esa opción. Y es, pues eso, un agente que asiste al letrado, que le ofrece la respuesta que considera más oportuna, que extrae el documento de la base de datos y poco a poco pues seguimos con nuestra alquimia, que además estamos exportando a otros países del grupo. Si a mí me dicen hace 30 años que estaría más en tareas de gestión, tengo un equipo de unas 200 personas que en el ámbito legal, pues probablemente no me lo habría creído. Pero me gusta y probablemente ahora no volvería a revisar contratos. Bueno, lo tengo que hacer a veces, obviamente, cuando son asuntos relevantes. Y ahí probablemente también está una de las enseñanzas que no te cuentan en la escuela de negocios. Cuando eres directivo tienes que gestionar, tienes que supervisar, pero como haya una crisis te van a mirar a ti. Y ahí es donde tiene que salir la vertiente técnica, el rigor, todo lo que has aprendido hace muchos años. Con lo cual, mi recomendación es, hay que ir según vas subiendo en una organización, asumiendo más responsabilidad, hay que ir adquiriendo nuevas competencias, pero al mismo tiempo nunca hay que dejar de formarse en la competencia fundamental, que en mi caso es el derecho, porque cuando haya un problema recurrirán a ti. Muchas gracias. Y vamos con nuestra cuarta ponente. Ella es Aima Ruiz de Azcárate, es licenciada en ADE en ICADE, tienes un montón de másteres en marketing, también certificaciones en experiencia de cliente. Y al final todo esto le ha valido para hacer una sólida carrera en comunicación y marketing en empresas como AXA o Pelayo. Allí, precisamente, es tu cargo actual, diriges el área de clientes y marketing del Grupo de Pelayo y has impulsado la notoriedad de marca y una transformación cultural en procesos comerciales y de negocio. Y además, nos han contado que destacas por tu liderazgo transformador, tu impulso al talento femenino y el compromiso con dejar huella en cada proyecto. Y además, intentas dejar impacto positivo. Así que, cuando quieras, cuéntanos. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. La verdad es un placer estar aquí rodeada de gente que sabe tanto de la IA, ¿no? Lo que no te enseñan en una escuela de negocios y encima sobre un tema como la tecnología y como la IA, ¿no? Es verdaderamente un temazo porque a día de hoy pues, no te enseñan nada la escuela de negocios sobre la IA. O sea que realmente está todo por aprender fuera, ¿no? Yo creo que ante expertos como ellos tres, cada uno con una vertiente sobre la IA, cuando yo pensaba qué puedo aportar yo diferente, sin ser experta en inteligencia artificial, es que he vivido muchos procesos de transformación en las diferentes empresas en las que he trabajado, ¿no? Y escuchándoles a ellos ahora, veo que todos esos procesos de transformación tecnológica, tienen mucho en común. Y de ahí es de donde yo saco mis tres aprendizajes que son básicos y yo creo que muchos de ellos hemos ido como escuchando cositas de los que han dicho mis compañeros, ¿no? El primero es que la transformación tecnológica no tiene que ver con la herramienta, no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las personas, ¿no? La tecnología es la herramienta que permite mejorar los procesos,
avanzar en los negocios, transformar modelos de negocio, pero si las personas no adoptan la tecnología, no sirven de nada, ¿no? Y las personas, lo hemos escuchado antes, nos asustan los algoritmos, nos asustan los cambios, nos da miedo la transformación. Entonces, verdaderamente la transformación tecnológica... Mira, yo llevo, pues sí, 20 y tantos años ya trabajando y en todas las empresas que he trabajado, en todos los planes estratégicos que he trabajado, siempre hay una línea de un proyecto de transformación tecnológica, transformación de procesos, transformación cultural. Siempre hay una línea de transformación. La transformación no es un proyecto, es que la transformación es continua. Entonces necesitamos que la gente se suba a ese cambio. Porque la herramienta sola no nos lo va a solucionar. Necesitamos convencer a las personas, cambiar la cultura de las organizaciones para que esa transformación verdaderamente se lleve a cabo. Yo he trabajado en mis últimos años en aseguradoras y en las dos últimas he implementado la misma herramienta tecnológica que es Salesforce, ¿no? Un CRM. En una ha sido un fracaso y en una ha sido un éxito. Es el mismo negocio y es la misma herramienta, pero ha cambiado las personas, ¿no? Las personas que se subieron o no se subieron al cambio y esa herramienta funcionó y transformó nuestra manera de relacionarnos con los clientes, ¿no? Entonces, de verdad, las personas son clave para cualquier proceso de transformación. La segunda, diría, la tecnología con propósito, ¿no? Y si escuchara a mi jefe, me diría seguramente en plan, ya está la de marketing, poniendo, ¿no?, el propósito, los valores y demás. Pero es que muchas veces, en muchas compañías en las que he trabajado, te encuentras con que la tecnología hay que meterla sí o sí, porque ahora se lleva tener web, porque ahora se lleva tener redes sociales, que no es ni tecnología, ¿no? Porque ahora hay que meter IA, y todo tiene que ser IA, y toda la IA, ¿no? Pero, ¿para qué? ¿Tu negocio lo necesita? ¿Tus clientes te lo están demandando? ¿Hay mercado para eso? ¿Verdaderamente lo tienes que abordar? Es que hay que buscar el impacto de esa tecnología y hay que buscarla en el negocio. Que no digan que no se puede medir. Claro que se puede medir. Me dedico al marketing. Llevo años vendiendo en el consejo que hay que invertir en la marca, que es lo más intangible que tenemos. La tecnología, por supuesto, se puede medir. Por supuesto, puedes medir el impacto que tiene el negocio. Tienes que buscar el para qué lo vas a hacer y dónde está esa necesidad real del cliente, del mercado, del proceso, de lo que sea, pero el para qué. Si tú sabes a dónde vas a ir, es muy probable que la gente te siga, porque cuando uno tiene el camino claro, la gente va detrás. Pero además, si sabes para qué vas, si tienes un propósito, verdaderamente puedes liderar esa transformación. Entonces, para mí, que la tecnología tenga un propósito me parece fundamental para llevar a cabo la transformación en una compañía. Y el último que diría, que parece bastante básico, pero para abordar con éxito un proceso de transformación hay que tomar decisiones. Y en las compañías grandes cuesta mucho tomar las decisiones. Antes hablábamos, si tienes una startup te aprendes a un montón de cosas de la nada y las aprendes porque no te queda otra, ¿no? Pero en las grandes compañías tomar decisiones cuesta. Cuesta avanzar tomando decisiones. ¿Por qué? Porque hay que tomar riesgos. Y no nos gusta tomar riesgos. Y además, la transformación suele estar liderada, o la lideramos directivos, que estamos ahí en primera línea asumiendo ese riesgo y que no tenemos ni idea de tecnología, pero ni idea. Técnicamente, la mayoría de las veces no sabemos bien de tecnología. Entonces resulta que nos tenemos que fiar de expertos y de gente que sabe, que tiene ese conocimiento, pero entonces queremos acotar los riesgos. ¿Y qué hacemos? Consensuar, 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 consensuar. Entonces, el consenso mata la innovación, mata la transformación. Por supuesto, hay que buscar apoyos en el resto de áreas, hay que darle sentido, no hay que ir como un elefante en una cacharrería en una gran organización, pero no nos podemos esconder detrás del consenso, porque detrás del consenso solo hay mediocres. Porque buscas quitar responsabilidad, la decisión es de todos, hemos ido a un comité de dirección, lo he presentado, todo el mundo ha dicho que esto entonces ya parece que no es mi decisión. No, hay que ser valientes y hay que, por supuesto, acotar los riesgos, pero hay que tomar esas decisiones y buscar esa valentía para poder avanzar en las organizaciones.
Por tanto, yo creo que para abordar un proceso de transformación digital, de transformación en inteligencia artificial o de transformación tecnológica, hace falta tener en cuenta a las personas, hace falta ponerle un propósito y hace falta tomar decisiones. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ahora llega una de las partes más interesantes del evento de hoy, que es la tertulia, donde vosotros tendréis el poder de hacerles todas las preguntas, las cuestiones, porque pocas veces tenemos delante gente con tanto pozo profesional detrás para hacerles las preguntas y las dudas que consideréis oportunas. Así que cuando queráis, nos venimos arriba. Yo creo que nos hemos intercambiado de sitios. Lo siento, técnico de sonido. En fin, vamos con la primera. ¿Qué habilidades profesionales? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? En el punto en el que estamos y viendo todo lo que escuchando vuestro discurso, ¿no? A mí me gustaría abriros una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué habilidades profesionales vosotros estáis viendo que van a ser imprescindibles en esta era de la inteligencia artificial? Justo, sí. Te tengo aquí al lado. Vale, pues lo divido en dos partes, ¿no? Una es la más táctica y luego la otra que yo creo es más estratégica. Creo que no voy a decir nada que no hayáis escuchado. Quizá la más táctica es, parece una tontería, pero hay que saber escribir. Es que estamos hablando con chatbots y si queremos conseguir que esos chatbots nos den la información que queremos, hay que saber escribir. Y resulta que es más difícil de lo que pensaba, porque resulta que no se empiezan a decir, sobre todo en estas últimas versiones de GPT, Claude y tal, que no vale con decirle, dame esto. Tienes que darle un contexto, tienes que darle unas instrucciones muy concretas, ¿no? En el mundo de la IA hemos pasado, de la IA generativa, de que había que darle mucha información porque era muy tonto, el ChatGPT 3.5, el de noviembre de 2022, a que parecía que ya no iba a hacer falta que le diéramos ningún contexto, pero ahora hemos vuelto a que para que funcione de verdad tienes que darle mucha información. De hecho, ahí las startups que mejor están funcionando tienen prompts de hasta... Bueno, yo he llegado a ver de 7 páginas y por lo que he visto, lo que me han dicho, se lo he visto, de 20 páginas de instrucciones muy, muy específicas. Tendría que ser la primera. La segunda, que ahora está llegando, lo habéis mencionado, todo el tema de agéntica, capacidad de gestión. Lo que has dicho tú me parece que resuena mucho, ¿no? El futuro va por donde algunos dicen que va, de eso podemos hablar, nos vamos a convertir en gestores de agentes. Y gestionar agentes significa que gestionar 200 personas, etcétera, está bien, pero ¿qué pasa cuando tienes 1000 agentes a tu disposición? ¿Y cómo tiene que actuar una persona cuando se va a dormir, pero tienes a 1000 agentes con una capacidad de 1000 veces cada uno la capacidad que tenemos nosotros y cuando te levantas por la mañana, ¿qué? ¿Cómo gestionas lo que han hecho durante la noche todos esos agentes? Esto puede sonar ciencia ficción y yo creo que hay una parte de ello, pero van a ocurrir cosas parecidas, quizás no tan así. Y luego la parte más estratégica, y esto es muy obvio, ¿no? Pero el pensamiento crítico. Podemos hablar luego hablaremos de sesgos, ¿no? Y con Juan y tal, pero el tema es que si dejamos que las IAs tomen nuestras decisiones, nos pueden ocurrir cosas muy interesantes, ¿no? Interesantes entre comillas, ¿no? Y ya está, es un poco lo que diría. Juan, ¿hacías así con el pensamiento crítico? Había un post en LinkedIn un estudio, hace un tiempo que decía las carreras que ahora se tenían que estudiar y las que estaban bajando y subían todas las técnicas y bajaban las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Y yo tengo la visión completamente opuesta sobre ese tema y tengo la sensación, por complementar lo que dice Justo, que necesitamos ciencias sociales, necesitamos humanidades si queremos que todo este mundo ultra técnico funcione de manera adecuada, ¿no? Entonces, yo tengo la percepción, si yo tuviese que aconsejar ahora a alguien, oye, ¿hacia dónde voy? Diría, oye, no te olvides de la parte humana, o sea, no te olvides de las ciencias sociales, porque creo que en el mundo en el que vamos a vivir van a ser muy, muy relevantes, ¿no? Alicia, desde tu perspectiva de las 200 personas que gestionas... Yo comparto todo lo que se ha dicho y añadiría, primero, que hay que leer más, porque se nota mucho la gente que lee cuando a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Se desarrolla además ese pensamiento crítico y tenemos que evolucionar la educación. O sea, esa separación en línea con lo que estás diciendo tan radical entre ciencias y humanidades
ahora mismo no tiene ningún sentido. Tenemos que evolucionar más a modelos anglosajones donde no están tan encorsetadas las titulaciones y puedes elegir distintas. Estamos evolucionando a lo mejor, bueno, sí, ya puedes combinar filosofía con políticas, pero sigue siendo siempre dentro de humanidades. Y para poder navegar en este mundo tan desafiante que tenemos delante, necesitas todas las habilidades y la mezcla, digamos, es lo que va a hacer la magia que necesitamos. Fíjate que siguiendo con lo que decías, yo tengo un compañero de carrera que es fundador de Lucía, que es un asistente virtual, y nos contaba que el primer uso que tienen en la aplicación es el de la educación, ¿no? Es el de profesor o ayudarte a saltar, ¿no? Hacer resúmenes y tal. El segundo es psicólogo, lo cual es un poco preocupante. Pero añadiendo a todo lo que decíais, yo creo que necesitamos esa curiosidad, ¿no? El futuro que viene con la IA nos exige estar todavía más al día, ¿no? Y ahora mismo dices, si tengo que aprender de IA, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Qué hago? Pues yo diría, lee, cotillea, busca, investiga, porque casi ningún experto, y aquí hay unos cuantos, enseguida se desactualizan porque van saliendo cosas y van saliendo cosas, ¿no? Pues si hay que estudiar académicamente algo de la IA, todavía es más complejo, o sea que diría no perder la curiosidad, ¿no? En un primer momento hablabais de, creo que fuiste tú justo, sobre el pensamiento crítico, ¿no? Pero al final, Juan, la pregunta va dirigida a ti. Si la IA arrastra sesgos, limitaciones, ¿cómo se puede manejar esto, ¿no? ¿Cómo se puede tener una mejor relación con esos agentes o con esa IA? Claro, es que, o sea, fíjate que enlazaba con lo que comentaba Emma, con el tema de la curiosidad y la creatividad. Porque a mí hay una cosa que es que me preocupa relacionado con eso, y es que cuando todos hacemos lo mismo, tendemos a la mediocridad, ¿no? Y tendemos a la regresión a la media, ¿no? Y yo, hablando de la IA, muchas veces pienso esto, ¿no? Digo, joder, la IA es verdad que iguala las capacidades, ¿no? de la media, pero realmente pierdes a los genios, o tengo esa sensación, ¿no? Si yo le pregunto, hay un ejemplo que a mí me gusta de marketing, de Ogilvy, que lo comento algunas veces, ¿no? Que es que si tú le preguntas a la IA por qué tendrías 2 lavavajillas en casa, la IA te empieza a contar cosas pues bastante esperadas, o sea, ninguna solución creativa, ¿no? Entonces, Rory Sutherland de Ogilvy, de la agencia de marketing, en algún momento dijo que 2 lavavajillas en casa sería la solución para no tener armarios ni ganar muchísimo espacio, porque uno tienes lo sucio y en otro tienes lo limpio, ¿no? Entonces a ChatGPT, si le vas preguntando, dice, oye, ¿por qué no has utilizado esto de Rory Sutherland? Y dice, no, porque es un pensamiento poco convencional, ¿no? Y entonces pensaba que no te lo tenía que decir, ¿no? Entonces, esto justo que comentabas, a mí es una de las cosas que me preocupa esta interacción, y es que te lleva, bajo mi punto de vista, si nos relajamos, a una falta de pensamiento crítico, creatividad o soluciones que estén fuera de la caja si no lo hacemos de manera adecuada, ¿no? Fíjate que sí, eso lo puedes ver simplemente, yo creo, leyendo LinkedIn, ¿no? Claro, la base. Sí, No, igual. están todos escritos igual. Todos Y igual. sabes perfectamente que han escrito en ChatGPT, hazme un post porque no es posible que todos escribamos casi en el mismo tono, digamos casi las mismas palabras, ¿no? Y es eso, al final, pues transformas todo un poco mediocre, un poco estándar, ¿no? Eso está llevando a una cosa muy divertida, no sé si lo habéis leído, que es que, claro, tiene una forma de escribir igual, muy parecida. Entonces, por ejemplo, yo me meto en el Soul, que los que tenemos algunas cosas que la forma de escribir que es parecida a ChatGPT, estamos viéndonos forzados a cambiarlo. Yo era y soy, pero soy mucho de los de esto no es solo no sé qué, sino no sé cuántos. Y ahora cada vez que escribes eso no puedo hacerlo. O sea, esto, cualquiera que lo lea dice, ya lo ha escrito una máquina. Y si utilizáis, no sé si conocéis herramientas como Quillbot, que lo que hacen es analizar el plagio de los textos, probad a meterle un texto formal escrito por vosotros. Os va a decir que es IA. De hecho, metedle la Constitución de Estados Unidos y os dice que está escrita por la IA. De hecho, tengo un amigo que ha presentado un libro para el Premio Planeta y una de las condiciones es que el premio establecen que no se puede utilizar la IA.
y utilizo este programa para hacer el check. Yo no he utilizado nada más la IA únicamente para el laísmo, el leísmo, porque a veces, y me salía un 60%, como, bueno, he tenido que revisar la redacción y darle una vuelta y utilizar palabras poco convencionales para conseguir bajarlo a un 1%. Él no tiene por engañarme. Era, dije, un reto enorme. Ahora mismo la creación se está complicando aún porque no solo reflejas lo que te dice tu pensamiento, sino que tienes que desafiar a la propia IA para que no parezca que es IA. Me gusta que menciones la palabra reto, porque me gustaría plantearos a todos una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que os estáis enfrentando en vuestras organizaciones con la parte de la digitalización? Ya que has abierto el melón de los retos y las... ¿Cuáles serían? Yo diría la simplificación que he mencionado antes, el hacer las cosas de una manera diferente, es algo que cuesta. Cuesta porque vamos a cambiar las cosas y las hemos hecho siempre así y han funcionado bien. Y lo estamos pagando en algunos casos porque al pasar en un proceso analógico a lo digital, pues es un infierno, tal cual. Porque hay un montón de pasos, hay un montón de controles. Eso ha sido una enseñanza dura, pero que hemos asimilado. Segundo, las nuevas maneras de trabajar. Estamos trabajando en modo agile, con dominios. Entiendo que la mayoría sabéis, bueno, son pequeñas unidades autónomas en las que se incorporan todas las funciones necesarias para llevar a cabo un proyecto determinado. Por ejemplo, el dominio de homes, ¿no? De hipotecas, donde están los abogados, los tecnólogos, los de riesgos. Y en compañías como Santander, que bueno, tradicionalmente han sido muy jerarquizadas, estas estructuras líquidas a veces generan pues, cierta inseguridad en los equipos. No sé quién es mi jefe, no sé quién me va a evaluar, me voy a quedar aquí toda la vida, no voy a poder progresar. Al final todo se trata de las personas, lo estamos hablando continuamente. Entonces, si las personas no empujan el cambio, es muy difícil. Y hay que gestionar esas inseguridades, esos momentos, hay que hay que estar al lado del equipo trasladándole que esto va a ser mejor para todos, que vamos a poder hacer tareas de valor y yo básicamente diría esos. Hay muchos más, pero probablemente estos son los que más nos están costando gestionar. A ver, nosotros el reto pues nos pasa un poco como el Santander, ¿no? Una compañía tradicional, en mi caso, de seguros, que lleva más de 90 años en el mercado y que pues lleva 90 años vendiendo de la misma manera y gestionando al cliente de la misma manera, ¿no? Entonces, el reto está en que toda la tecnología, toda la digitalización o toda la IA que podamos poner en esos procesos facilite la vida a nuestros agentes, que al final son las personas que ponen en valor nuestro producto con los clientes, ¿no? Pero a la vez son las personas más reticentes a ese cambio porque creen que ponen en riesgo pues, o su modelo de negocio o su forma de hacer, ¿no? Entonces, es esa parte que yo contaba al principio de cambio cultural junto con el adaptarse a la nueva tecnología que le va a facilitar la vida y que le ayude a poner en valor lo que verdaderamente la persona aporta, ¿no? Yo, por añadir algo más, creo que hay un reto también en todo el mundo de la IA y de los asistentes virtuales de atribución de responsabilidades, ¿no? Un poco de los 1000 agentes trabajando por la noche diciéndole cosas a nuestros clientes que no sabemos. Tengo la sensación de que va a haber un momento donde todo el mundo salga y diga, oye, ya estás preparado para hablar con mis clientes, y van a pasar, pues igual que pasan con los humanos, ¿no? Que dices, X persona que estaba atendiendo a un cliente no lo hizo de manera adecuada, pero en el caso de la IA creo que hay un reto de oye, ¿quién asume esta responsabilidad? Está el caso reciente de Air Canada, ¿no? Que le preguntaron al bot, ¿no? Si tenía una tarifa aérea para ir a los funerales, ¿no? Para ir a los entierros, y le dijo que sí, que le hacía una oferta porque era su tarifa funeraria, ¿no? Y la había inventado completamente, ¿no? El bot, y ahí nadie en la compañía sabía quién, o sea, esto que ha pasado, quién asume esta responsabilidad y qué tenemos que hacer, ¿no? Y finalmente la justicia da la razón al cliente y le dice, oye,
te has equivocado, ¿no? Entonces tengo la sensación de que sí que hay un problema de atribución, ¿no? De control y atribución en todo esto. Por seguir por lo que decías, es que yo creo que hay un gap muy grande en lo que es la IA. La IA no es software. Y estamos muy acostumbrados a trabajar con software. O sea, la IA no, sí es software, pero el comportamiento es muy diferente. Estamos acostumbrados a que si un software no funciona de la manera que estamos esperando, es un error y alguien lo tiene que arreglar. Y ahora nos encontramos con sistemas que no se comportan de la misma manera en ningún momento. O sea, da igual, si le ejecutáis el mismo prompt 2 veces, el resultado va a ser diferente. Y eso tácticamente tiene una serie de complicaciones. De hecho, todos los temas de Agile, del Scrum, iteraciones, dejan de funcionar, y eso, de hecho, ahora está habiendo mucha discusión acerca del futuro del Agile en un entorno en el que no puedes controlar lo que va a ocurrir cada 2 semanas. Antes sí lo podías hacer, ahora todo cambia. Y luego te lleva a temas más filosóficos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque si esos sistemas de repente adquieren capacidades emergentes, etcétera, etcétera, que eso significa que van a hacer cosas para las cuales no estaban entrenadas. ¿Cómo controlas eso en un sistema de producción, en un avión? No en el chatbot, sino en un avión. ¿Cómo haces eso, ¿no? Entonces hay muchas dudas sobre eso porque no sabemos con lo que nos estamos enfrentando. Hemos creado algo tan complejo que no sabemos cómo se comporta. Alicia, me gustaría, antes con tu intervención hiciste referencia al proyecto Alquimia, ¿no? Estamos hablando de sorpresas, ¿no?, que nos puede dar la inteligencia artificial. ¿Vosotros os habéis llevado alguna, precisamente con las personas? Sí, curiosamente, la edad, por ejemplo, no es determinante. Hay personas jóvenes que no abrazan el cambio y personas más mayores que sí, que se sienten el reto como suyo, ese propósito del que hablabas tú, que me parece tan importante. Y además, por cierto, el otro día leía que las personas con un propósito firme tienen 7 años más de vida, que ni el deporte ni el sueño, todo eso está fenomenal, pero sobre todo y lo más importante es tener una guía en la vida. Y aquellos que han entendido que este es el futuro, que de esa manera podrán hacer otras tareas menos rutinarias, bueno, en fin, realmente fue una sorpresa. Y al mismo tiempo está siendo un poco de tensión dentro de los equipos porque ha habido que elegir a la persona que está más comprometida con la transformación, que a veces no es el jefe del equipo. Y realmente gestionar esas situaciones complica. Hay un informe que ha impulsado Banco Santander que se llama Habilidades del Futuro y aquí se pone de manifiesto, por ejemplo, que 6 de cada 10 personas dicen que la IA va a cambiar todo y que va a ser necesaria y que incluso pueden perder su trabajo. Y hay una serie de conclusiones también hilando con lo que hablábamos antes, que ya las competencias técnicas no son suficientes, sino que se necesitan otras soft skills. Pero dicho eso, sí que es cierto que el que tiene que liderar el proyecto es el experto. Esos proyectos de los que se ha hecho cargo tecnología únicamente y todos detrás son un fracaso. El process owner tiene que ser el responsable de la implantación de la IA, de la transformación del proceso. Si no, va a ser un fracaso absoluto. Eso es algo que también hemos aprendido. Juan, te veo asintiendo. Vale, ¿alguna pregunta al público? Sí. ¿Tienes ahí el micrófono? Te lo había dejado cerquita. Detrás. Sospechabas, ¿no? Que... No. Grita. Bueno, se me oye bien, además. Sí. Yo creo que ya funciona. Ahora lo tienes. Sí, ahora lo tiene. ¿Ahora funciona? Sí. ¿Sí? Bueno, has hablado de que los altos directivos... Que los altos directivos, y más en una compañía como Pelayo, que esto tiene 90 años de existencia, Santander, tropecientos mil y los demás tienen mucha experiencia, eran por lo menos muy partidarios del consenso. Es decir, vamos a consensuar, tal, que eso retrasa todo. ¿Consideráis en vuestras áreas, en vuestras empresas,
esto de que los directivos se estén preparando, no, adaptando, estén tomando decisiones, hay que ser valientes, decías tú, y huir igual del consenso, están evolucionando, que muchos ya son jóvenes, es decir, hay directivos muy mayores que igual nunca, aunque como dice Alicia, la edad igual no es importante, pero ¿notáis que realmente las compañías están en un proceso de cambio, incluso en la muy alta dirección, que al final, pues eso, tienen distancia con el día a día y, bueno, tendían mucho, mi época antes de estar jubilado, a los consensos? Eso está cambiando ya y la gente tira para adelante y se arriesga y se la pega, pero incluso siendo un alto directivo. O sea, que no, digamos, que no se tapa tanto, no cubre tanto, me voy a cubrir yo las espaldas, la silla, porque yo mañana aquí igual también, hasta acabo sobrando. Todo esto se lo plantean ellos, no sé si me explico, igual Sí, me sí. estoy enrollando, pero se ve que hay ganas de adaptarse A ver, yo creo, a los voy tiempos. a hablar por mi caso, ¿no? En Pelayo, yo creo que sí, pero también creo que es que no queda otra, porque si no nos adaptamos, o sea, ya hemos hablado, ¿no? Es que acaba de decir que los procesos Agile de 2 semanas ya no van a ser válidos. 2 semanas, o sea, 2 semanas. Es que yo hago el menú de la semana para... que 2 semanas es lo mínimo para planificarse, ¿no? Entonces, no queda otra. Yo creo que sigue existiendo mucho miedo a la toma de decisiones y cuanto más subes, más responsabilidad y más miedo a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, es muy fácil acogerse en el consenso. Entonces, yo creo que hay que tener una estructura directiva, dependiendo del tamaño de la compañía, pero concentrada para que sean valientes, no haya 15 personas en las que esconderse en el consenso, pero está claro que tiene que venir de arriba. O sea, si el jefe no es valiente y no está dispuesto a apostar por una idea de alguien de su equipo directivo o de su equipo o del siguiente equipo, nadie se va a atrever a hacerlo, ¿no? Entonces, eso tiene que venir de arriba abajo y ser cultural. Yo sí que creo que está cambiando y también creo lo que has dicho, que no es una cuestión de edad. No por tener líderes más jóvenes son más valientes, ¿no? También hay gente que aspira a ir ascendiendo simplemente para dejar de tomar decisiones y ya, pues ya tengo gente que hace o tomo decisiones en conjunto. Pero sí que me parece que es un riesgo la transformación de las compañías porque es muy fácil. Bueno, pues es como todo lo que estamos diciendo ahora de la IA, ¿no? Que está preparada para complacerte y contestarte lo que quieres oír, pues es muy fácil que acabes teniendo un comité de dirección que solo diga lo que el presidente quiere oír o lo que el director general quiere oír, ¿no? Entonces, creo que como directivo tienes que tener eso muy claro está bien que estemos de acuerdo, pero hay que tomar decisiones y hay que romper ese consenso y hay que levantar un poco lo que está pasando, porque si no, pues la empresa acabará tomando malas decisiones, ¿no? Yo fíjate que yendo a la evolución de nuestro cerebro, ¿no? Y a cómo tratamos de sobrevivir desde hace miles y miles de años, ¿no? Y el miedo es una de las cosas que ha evolucionado con el tiempo. Yo tengo la sensación, pero esto más genérico, sin hablar de compañías, que mientras normalmente a nadie se le echa por omisión y a todos se le echa por acción, ¿no? Entonces creo que mientras la omisión no se penalice, pues probablemente por este instinto de supervivencia que tenemos los individuos, seguiremos siendo cautos, ¿no? Es que hay una cultura de penalizar mucho el fracaso en los países latinos. Y no el no hacerlo. Exacto. Y eso tiene que cambiar, porque si no nos vamos a transformar. Yo lo he dicho, en algún caso nos hemos equivocado y hemos seguido para adelante. Y el equipo estaba en un entorno seguro. Sentían que aunque se equivocaran o nos equivocáramos, nos sentimos equipo, oye, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a cambiar las cosas. En esto la metodología ya ayuda mucho, porque no tienes el producto terminado, sino que vas haciendo iteraciones y te vas dando cuenta de que hay algo que no funciona. Pero realmente la cultura nuestra es de penalizar el fracaso y ya estás como señalado. Y en Estados Unidos, si no has fracasado 3 veces, no eres un buen empresario. Hombre, algo a lo mejor habría que aprender de eso, porque si no, no avanzamos. Pero ¿no sabéis que eso está empezando o debería estar sucediendo hace tiempo? O sea, que estamos yendo hacia ahí
Yo creo que sí. Todavía estos están muy por arriba y todo esto lleva al comité y lo vemos. Yo creo que sí. Están tirando ya. Decía el máster. Yo creo que está pasando, ¿eh? Yo creo que está pasando, pasando. es que no hay opción. Sí. O sea, notáis que la alta dirección está evolucionando. Lo Yo creo que sí. es porque todos protestáis porque con el COVID se lió el tema con teletrabajo y yo 2 veces o 3, como buen jubilado que tengo que bajar a Madrid de vez en cuando, los cristos que veo de tráficos no los sabía cuando llegaba al banco a las 7 menos cuarto de la mañana y estaba ahí en el Central Hispano. Anda que no ha llovido, entonces en el Santander noto un tráfico que a algunos que están por ahí arriba les cuesta 1 hora y media llegar al despacho, más 1 hora y media de vuelta son 3 horas. Entonces, ¿por qué sigue habiendo esa obsesión con las reuniones, con lo presencial, cuando ahora todo se puede medir? Entonces, a ti te dan un objetivo del beneficio que tienes que conseguir. Yo hablo por el Santander, porque joder, ya me lío. Tengo todavía relación con muchos de los másters que estuvieron conmigo pues hace 14 o 15 años. Y sigue igual, el objetivo por el objetivo hay que hacer. Que no les veo a dónde voy con mi rollo. Que no veo un cambio de fondo de decir, tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Yo creo que sí. Es que Andrés Horowitz decía que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Sí, Y yo lo que creo es que los incentivos se comen a la cultura. Domenico Botín, hace unos años con él, decía que a la estrategia por ataque. Y estoy hablando de un hombre que murió a los 80, estoy hablando de esto hace igual de 20 años ya. O sea, decía, menos de temas estratégicos y poneros más a la táctica del día a día. Yo eso, lo que me llega a mí, de gente que está en la trinchera, claro, a mí la gente que me cuenta, que es lo que decías tú, la T, me parece perfecta, pero la gente que está en la trinchera siguen notando, por lo menos en mi antigua casa, ahora que no nos graban, digo de coña, que no está cambiando prácticamente nada del proceso. Entonces a mí eso prácticamente, o sea, me preocupa muchísimo. ¿Y a vosotros? ¿Os preocupa? A mí lo que me preocupa es que está habiendo una divergencia muy grande entre unas instituciones y otras. Y me pongo un poco, no apocalíptico, pero creo que hay vale, este es el entorno corporativo que ya habéis mencionado y vosotros lo conocéis mucho mejor que yo. Y luego lo que estamos viendo con los laboratorios frontera. Ya volviendo un poco también al tema de IA, donde se está corriendo. Es una carrera, y es una carrera absoluta. Y entonces no hay tiempo para nada más que para, y me voy al terreno geopolítico, pero es que es un terreno que se está hablando mucho ahora y demás, que es Estados Unidos contra China. Europa se queda a otro lado. Y por tanto es un modelo frontera que tiene que llegar, y lo habéis mencionado antes, un poco con el tema de los niños y tal, se está luchando por la inteligencia artificial general. No se sabe si se llegará o no, pero entonces eso lo que provoca es que mantienes un entorno corporativo donde todavía se toman las decisiones por consenso, etcétera, etcétera, y otro entorno donde es lo que decía Ben Horowitz del fondo de inversión, donde ahora lo que tenemos son wartime CEOs, o sea, son directores generales en tiempos de guerra, donde ahora lo que hay es que correr. Y eso crea un diferencial, una divergencia tan grande que no sabemos a dónde va a llegar. No pongo apocalíptico en plan de no sé a dónde va a llegar, pero está habiendo una diferencia enorme entre un tipo de empresa corporativa y otro tipo de empresa corporativa. Con esta guerra que estás diciendo entre las IAs, por llegar a la IA, ¿qué ocurre con la regulación? ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre la regulación? Es que España y Europa están muy por detrás. O sea, está muy por delante porque tiene un reglamento de IA y ha sido pionero en la regulación, pero la regulación puede llegar a frenar la innovación. Y lo estamos viendo y además pues Europa tiene la regulación más avanzada, pero no tiene ninguna de las grandes tecnológicas del mundo. Y eso hay que hacérselo mirar. El otro día decía Draghi, han pasado un año desde mi informe y aquí no ha progresado nada. Pero es que encima lo que menos ha progresado han sido los 2 ejes que se supone que son las palancas para la competitividad de Europa, que es la digitalización y la sostenibilidad. Los avances que se han experimentado pues están en torno a un 10% o incluso menos. Yo soy partidaria de un contrato social, de que haya acuerdo entre los gobiernos. Hubo un pequeño intento del G7 con Hiroshima, el pacto de Hiroshima. En ese momento la reunión la presidía Japón, por eso se llama así.
y se establecieron una serie de reglas donde bueno, pues se ponía a la persona en el centro. El enfoque del reglamento de la IA es un enfoque basado en los riesgos, básicamente. Pero bueno, ya es una norma que en cierto modo está obsoleta, porque cuando se negoció, se aprobó, pues los avances que que vemos ahora, pues es que ya eran inimaginables. Por eso digo, yo creo que tenemos que replantear el formato de la legislación, ir hacia códigos, realmente el compromiso público-privado. Compañías tecnológicas son grandes estructuras paraestatales, para que la normativa europea, pues bueno, pues está ahí, pero la cumplimos o la cumplimos de aquella manera. Y en un entorno geopolítico como el que tenemos ahora, desgraciadamente, va a ser difícil llegar a consensos. Aquí sí que los consensos son fundamentales. Hay un riesgo grande, tenemos que apelar a la responsabilidad, porque además muchas veces se confía en el consumidor, en el ciudadano, pero lo hemos visto por la sostenibilidad, que no hay cultura suficiente como, por ejemplo, consumir productos, porque al final está todo muy relacionado, ¿no? Sí, esto va a venir porque el consumidor va a dejar de comprar productos que no hayan respetado los derechos humanos en toda la cadena de valor. Pues la realidad es que luego el precio pues es muy relevante. Y si tú tienes un ChatGPT que es gratis y tienes otra aplicación europea que te cuesta tal, pues al final no lo haces. Lo estamos viendo también con infraestructuras tecnológicas de Huawei. No, es que yo no quiero que mis datos los tengan los chinos. Sí, pero es que es más barato. Ah, bueno, pues Huawei. O sea, estamos un poco en eso, ¿no? Hay una doble moral, y perdonad que me he enrollado mucho, pero este es mi tema, ¿no? Y la pena es que no tengo la respuesta, pero sin duda tiene que haber un consenso a nivel internacional. Muy interesante lo que dices del Pacto de Hiroshima, para que se ve súper claro. Después del Pacto de Hiroshima se creó el primer Summit mundial de temas de IA, que fue en Reino Unido, y se llamaba el Safety Summit, ¿vale? O sea, de seguridad. Se hizo otro en Seúl, el tercero que fue en Francia se cambió de nombre, y ahora es el Action Summit. El cambio de foco se convierte en algo fundamental. Estoy de acuerdo. A ver, nosotros desde aquí tal, claro, yo por ejemplo, personalmente, yo no veo un gran problema con la regulación, lo que veo un problema es con la implementación. Y en una implementación donde hay fragmentación regulatoria, por ejemplo, el reglamento, que tú lo conoces bien, o sea, los reglamentos europeos se supone que son reglamentos que afectan de la misma manera a todos los países. Pero no es verdad, cada país ahora está creando sus leyes de la IA porque ese reglamento, por razones que ahora no vienen al caso, tiene muchas ambigüedades. Y esas ambigüedades, al final, cada país lo está resolviendo de una manera diferente. Con lo cual, vuelvo a tener el mismo problema que siempre. Yo soy español, quiero una tecnología de ella, me quiero ir a Francia y me tengo que mirar la ley de Francia para ver si hay algún detalle que no cumple, que no es igual que en España. Entonces, pues no, o sea, la regulación no era una directiva, es una regulación, tendría que servir para eso. Pues GDPR, entonces GDPR lo hemos visto lo mismo con la normativa de protección de datos. Es la misma para toda Europa y realmente nosotros que tenemos bancos en varios países, la aplicación no tiene nada que ver, porque luego hay reales decretos, normativa de desarrollo, etcétera, que cambia absolutamente y no puedes implementarla de la misma manera. Al final lo que tenemos es un sudoku de normas que lo único que complican es a las empresas europeas poder desarrollar su negocio y ser competitivas porque tienen que cumplir un montón de normas y al final... A mí tengo un ejemplo reciente para ilustrar lo que comentáis, que a mí me llamó mucho la atención. En Alemania, entidad financiera, en Alemania, una reunión con Data Protection Officer por temas de IA, un proyecto que podría ser bastante competitivo para la entidad en temas de pricing dinámico y tal. Y creo que se dieron dos cosas de las que hemos hablado ya hoy aquí, ¿no? Una de ellas es... Y voy a estereotipar, en este caso Alemania, porque la reunión fue en Alemania, ¿no? Pero una de ellas era, oye, no, es que nosotros, y me hizo gracia porque la frase final de la persona, Data Protection Officer, fue, porque bueno, la conversación fue, pues se hará en otro país y no aquí en Alemania, ¿no? Y la persona dijo, no, pero es que, ¿cómo que en otro país? Si la ley es la misma para todos, lo que pasa es que nosotros la cumplimos si el resto de países europeos y vosotros españoles o los otros no. Piratas, te dijo directamente. Claro, de ver, que fue un poco el cierre de la reunión, pero me hizo reflexionar cómo esta falta de flexibilidad, bueno, cómo primero
esto está abierto a la interpretación, ¿no? Y cómo esa falta de flexibilidad te puede hacer poco competitivo en el mundo que vivimos, incluso como país, ¿no? Entonces, este tema de Alemania me hizo reflexionar sobre todo, incluso sobre la economía alemana del futuro, ¿no? Si tomamos esta actitud. Y el segundo, reitero el punto que comentaba anteriormente, porque, bueno, al final lo que termina la reunión, lo que decida el CEO, pero es que el CEO no va a tomar la acción probablemente, ¿no? Porque tiene mucho menos riesgo decir, oye, lo dejamos así y ya lo hará otro, que asuma el riesgo y luego ya vengo yo, que no, asumo el riesgo que tenga un informe desfavorable, ¿no? Dentro de la entidad y hago un proyecto que podría ser competitivo. Por esa omisión creo que nadie le va a pedir responsabilidades. Por la acción, que luego saliese mal, probablemente sí, ¿no? Entonces creo que estos dos temas nos hacen poco competitivos. Yo, por cerrar el tema de la regulación y dar otra perspectiva diferente, porque en seguros le sumas a la regulación tecnológica o que estemos hablando ahora de los datos o la que sea, la regulación del sector seguros, ¿no? Que está hiperregulado. Y independientemente de que haga falta esa regulación, y hace falta, ¿no? para manejar determinados temas, lo que sí nos damos cuenta es que esto hace como una capa de protección a la decisión, ¿no? Que hablábamos antes, porque te puedes amparar en la regulación, te para y además hace que los cambios no lleguen de manera tan rápida, ¿no? Yo te estoy escuchando a ti y me da vértigo, ¿no? Digo, madre mía, todo lo que tú ves, lo que estás escuchando, lo que estás viendo en diferentes compañías, y yo llego mañana a mi oficina y digo, hay que hacer no sé cuántos porque es que ya está aquí y esto está pasando y los agentes virtuales y pasa esto. Bueno, hasta que llegue aquí, tranquila, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está la regulación del sector, está la regulación de los datos, está la regulación... Bueno, es como, ¿no? Entonces, cuesta evangelizar a veces y yo muchas veces le digo, es que el cliente es el mismo, esta tontería, pero es el mismo el que compra en Amazon que el que entra en una tienda de Pelayo. Y tú cuando entras en una oficina nuestra, no dices, ah, bueno, como son seguros, da igual que me traten mal. O da igual que no sepan mi nombre o que no sepan cuántas pólizas tengo, porque son de seguros. Y bueno, no es lo mismo que Amazon, claro. No, el cliente es el mismo, piensa lo mismo y espera lo mismo, ¿no? Entonces, claro, nosotros a veces somos muy endogámicos y solo miramos a las empresas del sector y, bueno, pues si Mapfre todavía no lo está haciendo, que es el grande, pues nosotros todavía vamos a esperar para ver qué hace, ¿no? Ya, pero es que el cliente está esperando a que te comportes de esa manera, ¿no? Cambia de película en Netflix, de dispositivo, hace esto, compra lo otro, le pregunta a ChatGPT, coordina su viaje con un agente virtual y resulta que para contratar un seguro tienes que contestar 300 preguntas y sentarte en una oficina física. Pues claro, el cliente es el mismo, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos, aunque la regulación a día de hoy no nos deja hacer determinadas cosas, nos tenemos que preparar porque el cliente exige eso, ¿no? En este sentido, ¿qué sesgos, percepciones, comportamientos creéis que están influyendo precisamente en cómo se está viviendo ese cambio tecnológico? Juan. Es tu pregunta. Esta es tuya. Dices más la percepción que la... Claro, precisamente esa percepción, ¿no? Lo que está diciendo ella, enlazando un poco con esa idea, ¿no? No, o sea, yo creo que aquí hay otro concepto que es interesante, que en toda esta renovación, en toda la digitalización, normalmente nos centramos muchísimo en el cambio de performance, en el cambio estructural y no, a mí siempre me gusta decir, al final el mundo es un tema de cómo lo percibimos, ¿no? El que algo sea más rápido o no también es cómo lo percibimos, ¿no? Y tengo la sensación de que como compañías, y esto haciendo una crítica, queremos ser, si hablamos de bancos, los que tengan la hipoteca o se haga la hipoteca más rápido, ¿no? O podamos hacer la simulación más rápido posible. Y muchas veces, y con la IA lo mismo, nos olvidamos de que el individuo al final lo que hace es percibir una experiencia, ¿no? Y para mí hay ejemplos muy claros donde yo soy un banco, paso de tener una hipoteca de 2 meses a 30 días, pero en esos 30 días el banco no me está informando cada 3 días de cómo va mi hipoteca. Entonces, mi percepción de cuánto ha tardado ese proceso, yo puedo ser el más digital del mundo, es eterna. O sea, y yo soy el cliente de Amazon. Y Amazon sí me está diciendo, y Globo también me está diciendo todos los días, aquí está tu pedido y por aquí va esto. Entonces, hay un punto por el que siempre abogo,
que es, oye, mejoremos estructuralmente, hagamos las cosas más rápidas, hagamos las cosas mejor, pero si la percepción del cliente no la trabajas, al final esa mejora realmente no te va a dar rédito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no nos olvidemos de la percepción cuando trabajemos todos estos proyectos. Justo, ¿y tú qué barreras conductuales te has encontrado en implementación de la IA en proyectos de transformación digital? Estaba apuntando aquí mientras... O sea, yo lo dividiría en dos, por resumirlo, ¿no? Pero, a ver, tenemos sesgo de disponibilidad, sesgo de confirmación, sesgo de autoridad, que yo lo resumo en pereza. O sea, es el gran problema que tenemos. Somos perezosos por naturaleza. Si el sistema no lo da hecho, ni pensamiento crítico, ni tal. Tú mencionabas antes, ¿no? La gente duda del algoritmo, pero es que ChatGPT no es un algoritmo. O sea, ¿cuántas veces habéis encontrado ya frases de es que ChatGPT me ha dicho qué? O sea, eso ya se está convirtiendo en el Google ¿no? de otra generación, ¿no? ChatGPT me ha dicho que me tome 2 pastillas, tal. Entonces, a mí el tema de la pereza creo que es un tema, o sea, luego lo llamamos sesgos, disponibilidad, tal. Y luego el otro, el de framing, etcétera, etcétera, que es la ilusión de control. La sensación que tenemos de que estamos controlando algo, como decía antes, que realmente no controlamos al 100%. Y eso ahora, pero cuando lleguen los agentes que están llegando, y repito, no sé si van a llegar a donde se promete, pero algo van a hacer, esa ilusión de control se va a perder continuo, o sea, totalmente. El ejemplo que mencionabais antes, ¿no? Para reservar un billete tal, es una de las promesas típicas de agentes, ¿no? Es el agente sabe lo que me gusta, sabe mi presupuesto, sabe las vacaciones mías y de mi familia y que lo haga todo, ¿no? Yo tengo la ilusión de que va a hacer lo que yo quiero y de pronto yo creo que me va a enviar a Río y me lleva a no sé dónde porque, no, tú me diste eso, pero te das cuenta ya tarde cuando has cogido el avión y te encuentras con que te está llevando a otro sitio por el triple de presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay dos sesgos, dos tipos de sesgos de cómo actuamos normalmente que nos estamos viendo, nos estamos enfrentando a un espejo, que es alguien que hace el trabajo que nosotros en principio tendríamos que hacer. ¿Alguna pregunta al público? ¿Sí? Bien, tenemos una pregunta al público. Segunda pregunta, dime, cuéntanos. ¿Cómo se pone el...? Bueno, yo quería hacer una pregunta. Aquí se habla mucho de... Bueno, más que una pregunta es para pues, los expertos, ¿no? que ver su opinión. Aquí se ha hablado mucho de la relación entre la IA y la sociedad, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en el Colegio de Caminos, quería ver también la relación entre la IA y el medio ambiente, ¿no? Porque ahora mismo yo lo que veo es que estamos en una fase muy de boom, ¿no? de la IA, que no cuesta nada preguntar, un prompt no vale nada, pero es verdad que lleva un consumo energético muy alto y para los data centers, ¿no? Tienen una refrigeración que necesita mucho consumo de agua. Y bueno, el agua es un problema también local, aunque haya agua en el planeta, está generando conflictos locales. Y claro, mi pregunta es, ¿creéis que eso va a llegar con esta, permitidme la expresión, con esta borrachera de IA? ¿Va a llegar un punto en que llegue a una limitación y nos tengamos que cuestionar si realmente la IA, como hemos dicho, tiene un propósito cuando empiece a competir, ¿no? con los objetivos ambientales del Ministerio de la Transición Ecológica, reto demográfico, todo eso? ¿Cómo veis ese tema? ¿Creéis que va a ser un límite? Muy interesante lo que planteas. De hecho, yo le digo al equipo, es que esto consume mucha máquina. Y es algo que, por un lado, a ver si la IA es capaz de resolver este reto, lo primero. Pero es que, en segundo lugar, estamos viendo que los grandes gigantes tecnológicos están construyendo, están desarrollando incluso centrales nucleares para poder generar esa energía que va a demandar esta nueva tecnología. Pero esto que dices tú, esto no llega a la sociedad, a la gente no es consciente. Yo además es que digo, esto es como cuando, yo es que soy muy mayor, cuando era joven y hablaba con mi actual marido, novio, cuelga tú, pues esto es lo mismo, es que te entra en bucle continuamente y no te deja terminar, y quieres que te mande esto, y quieres que no sé qué. O sea, es que el propio sistema es diabólico, porque incentiva el uso continuo y además los humanos no tenemos límite. Pues sí, pues que me prepare una presentación, pues que me haga un gráfico, me haga no sé cuántos. Esto no está llegando a la gente y es algo que puede, generar un gran problema, sin duda. Yo, bueno, si puedo, solo para añadir, es que hay como muchas dimensiones en esto, ¿no? Por una parte es cierto que cada vez, toda la parte de entrenamientos
va a seguir creciendo. Como decía, se están generando máquinas ya de gigavatios, sobre todo en China, también en Estados Unidos, también en Europa, y eso va a seguir porque se está buscando esos grandes modelos, ¿no? Ahora mismo el porcentaje es relativamente pequeño, pero se habla de que puede llegar a un 10% de la generación eléctrica mundial solo para el entrenamiento. Y hay que tener en cuenta que el entrenamiento se va a convertir... O sea, ahora estamos en un momento de generación de modelos constantemente, con lo cual todo va al entrenamiento. Lo importante no va a ser eso, va a ser la inferencia. La inferencia es cuando tú ya preguntas a la IA. Entonces, por ejemplo, si conocéis el caso de DeepSeek, el modelo chino ha desaparecido del mapa en los últimos meses. ¿Por qué ha desaparecido del mapa? Porque han sido capaces de crear un modelo muy potente, pero no tienen GPU suficientes para responder a las preguntas de los usuarios. Por eso en muchas ocasiones se ha dado cuenta que DeepSeek se queda muerto, ¿vale? Porque no tienen GPU suficientes para ello, ¿no? Entonces, por ahí hay un tema, pero luego hay un tema de responsabilidad por parte de los que estamos usando la IA, ¿no? Que es un poco lo de siempre, ¿no? El agua, quien genera el agua total y quien usa el agua. La mayor parte de las empresas ahora mismo están utilizando grandes modelos de lenguaje cuando no los necesitan. Hay modelos destilados que son modelos pequeños de lenguaje, que son mucho más pequeños con un coste prácticamente mínimo. Pongo un ejemplo muy tonto, pero para que... Yo tengo un Mac, pero es un Mac de hace 5 años, ¿vale? Tiene una GPU. Y yo tengo 4 modelos de lenguaje instalados en mi máquina, ¿vale? Está el modelo Qwen, que es el de Google, bueno, hay varios, ¿no? DeepSeek, tal. Cuando me meto en un avión, no necesito acceder a ningún modelo grande de lenguaje, ¿vale? ¿Me va a responder tan bien como hace ChatGPT? No, por supuesto que no, pero yo puedo seguir trabajando. Y si miras el coste, es 0, ¿vale? Entonces yo creo que ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un tema de adopción de la IA, que es, tenemos que utilizar esto tal, pero creo que hay que meter una nueva dimensión y desde las pymes hasta las grandes es el coste energético. Y ahora mismo es que hay un montón de modelos que pueden hacer mucho del trabajo que ahora mismo estamos gastándonos tokens, etcétera, etcétera, en los grandes modelos. Entonces, yo creo que hay un tema de las grandes corporaciones tal que hay que tener en cuenta, el tema también de la propia responsabilidad de los que estamos usando. ¿Teníamos una última pregunta? Sí, bueno, muchísimas gracias por todo ese conocimiento que estáis compartiendo. Y bueno, yo me voy a lo básico, ¿vale? Yo soy una persona que se da cuenta también de las cosas bastante tarde. Y bueno, soy hidalgo también, ¿eh? Entonces, bueno, para mí la inteligencia artificial es una herramienta y como tal afectará a nuestro día a día igual que lo hizo el smartphone, igual que lo está haciendo el coche eléctrico, tiene un impacto medioambiental. Mi pregunta va para las 4 empresas, ¿no?, en las que trabajáis. ¿Utilizaríais de forma activa, daríais ese paso que es hacia la transformación para utilizar la IA en vuestro día a día, en el trabajo, o trataríais de, incluso compartiéndolo con vuestros compañeros y promoviéndolo dentro de la compañía, o no? Yo creo que en nuestro caso, si no, 100%. La empresa estaría cerrada en 2 años. Probablemente, en nuestro caso, si no lo hacemos, ¿no? Probablemente empresas más grandes igual tienen algo más de tiempo, pero en empresas consultoras en las que no hay reunión con un potencial cliente en el que nos hable de IA, creo que tenemos que ser capaces de cambiar nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? y de transformar la forma en la que llevamos los proyectos. Yo pienso que al final la IA viene a cubrir todos esos trabajos repetitivos que el ser humano en sí no debe de hacerlo. Nosotros tenemos que irnos a la parte creativa. Y análogamente la IA destruye la creatividad porque esa gente perezosa, ¿no?, que nos encanta ser perezosos, buscamos por favor, hazme esto, y te lo hace, en vez de hacerlo tú mismo y tratar de hacerlo de una forma a lo mejor más eficiente, porque aplicando y accediendo a esas librerías que tiene ya que es copiar y pegar, ¿no? Entiendo que trabaja un poco así, no soy experto en IA, pero yo creo que el reto que tenemos, y no es ninguna pregunta, ya es una reflexión, el reto que tenemos es ser creativos junto con la IA, ¿no? Y que eso nos ayude en nuestro día a día, básicamente. A ver, yo creo que adoptar la IA en nuestro proceso de trabajo desde una compañía 100% sí, pero porque ahora mismo yo muchas veces le digo al equipo, es como tener un becario listo, ¿sabes? Hay que vigilarlo, pero te quita mucho trabajo. Entonces, ahora estamos en esa parte bonita, porque resulta que para subir la nota de gastos tardas nada, que resulta que para leerte no sé cuántos documentos que tienes que clasificar o tal, no vas a tardar nada, ¿no? Luego llegar a ese punto donde ahora aporta tu valor, ¿no? Porque la IA no lo va a poder hacer todo, ¿no? Entonces, yo creo que nos simplifica muchas cosas,
Y como en casi todas las transformaciones, donde tú puedes aportar valor y donde no lo estás aportando, y ahí es donde hay que meter la IA, ¿no? Donde esa persona no está aportando valor y puede aportarlo en otra cosa, pues ahí. Y ahora tenemos la suerte de vivir eso. A lo mejor cuando vosotros lleguéis ya está todo transformado y hay que darle todavía más vuelta, ¿no? Pero nosotros estamos viviendo ese proceso que te está quitando tareas de poco valor. Entonces, incluso es una tecnología que la gente está deseando adoptar, porque tú dices, pues si me quitas el acta de reunión, es que ya me estás quitando luego una hora de trabajo. O que este documento que lo he preparado yo, pero ahora tengo que escribir el email que me lo resume para mandárselo a mi jefe. Claro, es que esa hora de redactarlo exactamente, la palabra, claro, me la has quitado, ¿no? Entonces, ahora tenemos gente al revés, deseando que les pongamos el copilot para que hagan de todo, para que eso se los simplifique y le facilite la vida, ¿no? Pero no son esas prisas, ¿no, Emma? O sea, yo soy un proponente del uso de la inteligencia artificial, o sea, mi trabajo es que las empresas lo utilicen. Claro. Pero pongo un ejemplo. La IA lo que hace es la IA generativa transforma los textos en vectores numéricos, ¿vale? Y entonces, pero mantiene la semántica. Entonces tú puedes hacer operaciones muy divertidas que es, por ejemplo, rey menos hombre más mujer igual a reina. Y eso está guay, porque eso significa que si cambias, oye, pues ahora voy a hablar con ella, sabe que ella es reina. Y eso es lo que hace la magia de que te responda. Claro, pero sobre esa misma regla de 3, por ejemplo, un dataset de Google del 2016, o sea, es decir, los datos no tienen que ser iguales ahora, pero sigue ocurriendo esto, tú dices programador menos hombre más mujer es igual a ama de casa. ¿Vale? Es decir, es un ejemplo de sesgos. ¿Vale? Cuando hay esa generalización que hemos hablado aquí de todo el mundo accede a las mismas fuentes de información, hay esos sesgos implícitos, esos sesgos de género, de clase, de raza, porque aquí resulta que, a lo mejor me equivoco, pues todos somos bastante blanquitos, ¿vale? Y tal. Es que hay sesgos constantemente, porque hay mucha información que están cogiendo los datos, cogiendo los modelos, que resulta que son solo de los blanquitos, etcétera, o está cogiendo libros de los años 50, 60 de cómo se tiene que comportar una mujer cuando está delante de su marido. Y se está cogiendo esa información, ¿vale? Entonces, porque lo siento, ¿no? O sea, es el uso responsable de la inteligencia artificial es importante. ¿Cuál es el riesgo? Que estamos corriendo todos, y todos estamos corriendo porque hay que utilizarlo. Pero cuidado, es que hay muchas cosas por detrás que son complejas. Nunca nos hemos enfrentado a una tecnología así. Y creo que eso es lo que, si se nos queda algo es, joder, sí, claro que hay que correr, pero de vez en cuando para un poquito. Es que enseguida tienes a alguien que te empuja. Entonces, ese equilibrio es muy, muy complicado. Pero, joder, los que estáis aquí, los que nos vais a suceder en esto, los que no vais a cometer los errores, pues tenedlo en cuenta, por lo menos es mi único consejo, ¿no? Que es, hay que entender bien la tecnología para utilizarla bien. Y para mí hay un concepto dentro de la economía conductual que a mí me llama mucho la atención, y me acordaba cuando hablas de las tareas repetitivas, es algo que se llama self-handicap. Lo digo porque creo que las empresas tienen que ser conscientes de esto, que significa que yo cuando subía las notas de la reunión, pues tardaba 3 horas de mi tiempo, y luego tardaba otras 3 en fotocopiar no sé cuánto, y luego tardaba una en meter a mano no sé qué, y mi día estaba hecho, ¿no? Que ahora esas 6 horas las haga la IA significa que yo voy a tener 7 horas productivas. No. Porque por esto a mí me encantaba porque me hacía que no tuviese que pensar, y que no tuviese que crear, y que no tuviese que salir de mi zona de confort. Entonces, sinceramente, y ahí, bueno, y esto es más un tema de competitividad laboral también, creo que para el presente y para el futuro, creo que el que estas tareas repetitivas salgan del día a día, esto no significa que vayas a tener a todo el mundo creando y aportando valor, por este es el hándicap que el ser humano se agarra para no salir de su zona de confort, ¿no? Pero bueno, creo que es un tema que es importante que lo tengamos en radar. Señores, pues un fuerte aplauso para ellos, que se lo han ganado. Perfecto, oye, pues muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Ahora es tiempo de que Ángela Martínez Codina, que es coordinadora de la Comisión de Jóvenes y consejera del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, haga el honor de clausurar este evento. Cuando quieras. Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los que habéis asistido presencialmente y los que estáis en streaming, y a nuestros ponentes. Desde la Comisión de Jóvenes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos intentamos fomentar este tipo de iniciativas
que sean más allá que una jornada técnica o una visita a obra, y por eso establecimos también un convenio de colaboración con la red Young Water Professional Spain, que preside Jesús Mateos, y que también fomenta pues este tipo de actividades. Dar las gracias al Ministerio del Comportamiento, y ahora voy a decir algunas de las conclusiones a las que yo he llegado, que tendréis las vuestras, ¿vale? Justo Hidalgo de A Digital nos ha comentado que la tecnología es un medio y que no es neutral. También nos ha hablado de que tenemos que ser profesionales expertos en un sector, pero tener, pues, ser amplios de miras, ¿no? Juan Rus de Neovantas, si lo he dicho bien, ha debatido sobre la incorporación del proceso cognitivo, emocional, psicología social en la toma de decisiones, y ha dicho que tenemos que modelar entrenar los modelos, porque al final lo utilizan personas. Alicia Muñoz del Banco Santander nos ha explicado un caso concreto, que hay que afrontar los problemas. Ha hablado que en el mundo del ordenamiento jurídico no hay aplicaciones y que nos ha hablado del desafío que supone incorporar este ordenamiento jurídico en la IA, y ha dicho que tenemos que estar en continua formación. Finalmente, Emma Ruiz de Azcárate, de Pelayo Seguros, nos ha explicado que tenemos que tener en cuenta a las personas en la transformación de la tecnología, que la tecnología tiene que tener un propósito, y finalmente que tenemos que ser valientes para la toma de decisiones. Sin más, yo quiero ya despedir este evento y decir que podemos seguir con el networking y tomarnos algo en la sala contigua. Muchas gracias. As much as I tried, I just couldn't seem to find the light. The trees for the wood, the walls left and right, umbrellas with the rain in. I turn on the news is turned off. All the people that the world forgot. The blues get the blues, but the view from the top, it's the ocean in a drop. Whatever happens to everything that we go through, see you got your new tattoo. I didn't know someone felt that way too. Maybe we can share the rain, maybe we can dance again, maybe we can make the sky turn blue. Oh, Daniel knows how to make a dream, how to make a dream come true. Oh, Daniel, could I be the one for you? Whatever happens to everything that we go through, I see you got your new tattoo. I didn't know someone felt that way too. Maybe we can dance again, maybe we can share the pain, maybe we can make the sky turn blue. Oh, Daniel knows how to make a dream, how to make a dream come true. Oh, Daniel, could I be